Hola, un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en esta nueva emisión de Señal MDA 360. Hoy tenemos el gusto muy grande de tener una larga conversación con el artista Pablo Mora. Además estamos en un lugar especial para aquellos que también nos están viendo en video, porque nos ocupamos de hacer de esta sala, que se llama la Sala del Alcalde, un nuevo lugar para el arte. Y ha sido Pablo el que ha inaugurado este espacio especialmente. Es el primer artista que viene a generar una conversación entre los murales de Pedro Gómez y una suerte de pequeña retrospectiva también de su trabajo que puede apreciarse acá. Pablo, qué gusto tenerte en el museo. De tantas conversaciones por fuera de micrófonos y de cámara, ahora nos toca otra nueva conversación, pero frente a las personas que nos escuchan. Muy rico tenerte aquí en el museo como siempre. No, muchas gracias María Rosario, es un honor estar en esta sala tan bonita, en la Sala del Alcalde. Es un honor tener estas piezas aquí conversando con la obra del maestro Pedro Nel. No, para nosotros es un placer inmenso porque además no solamente Pablo, sino también su trabajo ha tenido una larga conversación con esta institución, porque Pablo tiene bastantes puntos en común en su pensamiento y en su trabajo, con lo que también para nosotros es un motivo permanente de ideas y de preguntas. Una de ellas es la ciudad, el centro de Medellín. ¿Qué podrías contarle, Pablo, a todos los que nos ven o nos escuchan sobre esa relación tuya con la ciudad y especialmente con el centro, que tiene también mucho que ver con tu biografía personal? Sí, pues yo tengo una relación muy, digamos, de mucho afecto, de mucha preocupación también. El centro de Medellín me pone a pensar mucho, dispara mi imaginación. Desde que estoy muy pequeño acompañaba a mi papá al centro, al edificio Gran Colombia, y ya desde esos años siempre he tenido como una serie de preocupaciones y de intereses por todo lo que sucede en el centro de la ciudad, desde el pulso, la vitalidad del centro, pero también como el desmoronamiento de las instituciones, el abandono de los edificios públicos, de los edificios donde solía estar el Estado y las oficinas, digamos, de empresarios, como ese vaciamiento también que ha pasado en el centro y cómo se ha vuelto a ocupar, pues siempre me ha generado mucha inquietud. Y bueno, también con el Museo de Antioquia, pues el Museo de Antioquia ha permitido que ese debate se lleve a cabo en el museo, de hablar del centro, de hablar de las dinámicas del centro, y en ese sentido pues tengo una profunda admiración por esta institución porque se la juega toda por el entorno, ¿cierto? Por atribuir, digamos, ayudarle al entorno también, y bueno, aquí estamos en esa conversación. Detrás de nosotros está Leviatán, una obra que presentaste para Fragmentos y que fue ganadora de un concurso de mucho impacto, y que la hiciste en dos momentos de tu vida. Por un lado tenías tu taller de siempre en ese edificio tan bonito, en la WL, y terminaste esta obra en el taller que pasaste al edificio Santa Clara, en pleno edificio del Parque de Bolívar. Sí, y en plena pandemia, porque esta obra se ganó la tercera edición de la convocatoria de Fragmentos en Bogotá, y sí, precisamente en ese momento que estaba empezando la pandemia, ya no tenía yo el estudio en la WL. Lo pasé aquí porque quería estar en el centro, al Parque Bolívar, en otro edificio hermoso como este, que es y emblemático, que es el edificio Santa Clara, y desde ahí empezamos la creación de esta obra que se realizó en un espacio más o menos de un año. Yo pienso que también hay mucho de esa ciudad caótica, transformándose, en la que tú pasabas los días, las noches, tu vida personal, la vida pública como artista, y porque en las conversaciones estaba siempre presente que estabas viendo una ciudad cambiar. Sí. Una ciudad que estaba cambiando ante tus ojos en el poblado. Hoy ya es noticia pública, pero tú lo anunciaste en conversaciones privadas. Tú decías, yo estoy viendo cambiar mucho mi barrio.
y te pasas a este centro y constatas un poco más de lo mismo. Sí, y eso que tengo que decirlo, el centro es mucho más interesante, desde luego, por toda la historia que ya tiene. Y es decir, como volviendo a la niñez y volviendo al centro, probablemente desde un balcón, que siempre es un espacio privilegiado, desde el balcón de la oficina de mi papá, yo creo que me causó tremenda impresión como ese contraste de una oficina de abogados, donde se habla del derecho, de la justicia, donde las proporciones, el orden, la formalidad, el ritual también estaban muy, muy presentes. Y cuando uno se asoma por el balcón ve como este mundo completamente distinto, regido por otras normas, por otras reglas, por otras lógicas que no son como esas lógicas del derecho y de una cosa que de pronto se va volviendo muy abstracta, pero que no se ve volcada a la realidad. Y yo creo que eso tuvo un impacto tremendo en mí. Y volver al estudio del Parque Bolívar, pues, o volver al centro y al Parque Bolívar, era como poderse parar otra vez en el centro y desde el balcón mirar, desde un espacio cómodo, eso sí, o seguro, ver esa realidad, poder entender un poco ese mundo que está pasando ahí. Y en distintas obras, esta Leviatán, en la que tienes también en la sala de historias para repensar, tú sometes estos objetos hallados, encontrados, algunos de los archivos propios tuyos, sí, o heredados de tu padre o de tu abuelo, o que también ya tú sometiste a un proceso de envejecimiento, como unos horizontes oscuros, densos, donde hay una ruina bellamente presentada, porque también hay un gusto, estás tratando también de encontrar una belleza en medio de una suerte de desastre. Sí, y hay mucha belleza en eso, y para mí es claro, como crecí alrededor, y lo he hablado mucho alrededor de archivos, de expedientes, de carpetas, pues esos se volvieron los materiales que son más afines a mí y con los que puedo hacer mi trabajo y con los que me siento muy cómodo. Y es una aproximación extraña que lo he estado pensando últimamente, porque pues obviamente a mí se me relaciona como un artista de arte y archivo, pero lo que yo hago con los archivos muchas veces es deteriorarlos, es dañarlos, es rasgarlos, es ocultar la información, oscurecerla, en parte para dar cuenta que no todo está en el archivo, que el archivo no dice todo, que esas verdades o esa información siempre es precaria o puede ser ajena a una cantidad de hechos y historias que están olvidadas. Y yo repito mucho esta frase porque se me volvió como un mantra en mi trabajo, que es traer a la memoria el olvido. En el caso del gabinete o de letras muertas, incluso de Leviatán, es el olvido de las instituciones, el olvido de la justicia, traer a la memoria ese olvido, como esos contenedores que son carpetas, archivos, archivadores vacíos o muy llenos, dan cuenta como de ese olvido, de una cantidad de vidas, lo decía hoy aquí también, de una cantidad de vidas que no han sido agenciadas por el Estado, sino que han quedado, como el Leviatán, como esta obra que está aquí detrás, que han quedado completamente a la deriva. Y uno ve eso mucho en el centro. Es una realidad que uno ve en el centro cuando uno se sienta en un parque o va caminando. Son una cantidad de vidas a la deriva, una deriva muy dura, muy trágica, que se ve reflejado en el cuerpo, en las caras, en unas vidas que están ahí circulando, meramente circulando, tratando de que esas existencias cobren sentido y tengan alguna relevancia incluso para la sociedad. Entonces, eso en el centro de Medellín se vive tremendamente. Y yo creo que, volviendo a ese espacio de la oficina, como esa idea o esa discrepancia entre ese orden, entre lo que dicta la ley, entre lo que dice la carpeta, ¿cierto? En los órdenes que existían, ya no tanto, ¿cierto? Y las formalidades que existían en los edificios públicos como este y todo eso, que se va perdiendo como en una informalidad tremenda.
Hay otra cosa que siempre me ha parecido muy bonita cuando uno conoce a los artistas por fuera del campo pues, profesional y encuentra actitudes que son de la vida cotidiana pero tienen que ver mucho con su hacer, y es que tú siempre estás buscándole una segunda vida, una tercera vida, una cuarta vida a objetos que otros desecharían. O sea, lo haces como en una mecánica permanente, alrededor de pequeños objetos que tú siempre estás rodeándote dándoles como una segunda juventud. Y es como si no quisieras, en una actitud también personal, como que no claudicaran ciertas memorias, como que no, hay cosas que no deben morir porque son tremendamente bellas y en ellas hay una utopía y tú las quieres mantener iluminando tu vida personal porque son además bellísimas. Sí, a mí me encanta recoger, y a mí las cosas me hablan, y yo creo que hacer una pieza o una obra de cero a mí me queda muy difícil, tal vez porque no tengo esa formación, sino que yo tengo que salir a encontrar esas cosas. No las encuentro en el taller, no las encuentro en el estudio, sino después se transforman, después se manipulan, pero sí tengo que salir a encontrarlas y ver. Muchas veces tengo un problema, yo vivo lleno como de preguntas y de obsesiones y de cosas que me inquietan mucho, y la forma de resolver, me gustaría resolverlas escribiendo, o resolverlas, no sé, en una charla, o de formas que fueran como más objetivas, menos abstractas que una obra plástica, pero no soy capaz. La forma en que yo decanto todas esas obsesiones es salir y buscar, y de pronto encuentro una cosa que me habla de eso, de esa cosa que me está molestando, que me tiene tan inquieto. Y usualmente lo que te habla es un objeto que ya tiene 30, 40, 50 años de uso y que pudo haber sido descartado, pero de que tú dices, no, esto vuelve a tener sentido para mí. Sí, me encantan las cosas obsoletas, o lo que ya ha sido descartado, y en un mundo como en el que vivimos ese descarte ya no son 30, sino que una cosa de muy pocos años ya es obsoleta. Sí, porque esa rapidez también me angustia. Por eso también lo hemos hablado alguna vez. Por eso yo hablo mucho de los universos estables, de los lugares que permanecen cuando el mundo se está desmoronando. En el centro hay muchos lugares de esos que uno dice, esta gente cómo lleva 30 años aquí con este negocio, o 45 años, ¿cierto? No ha cambiado, la vitrina sigue siendo la misma. Esos lugares me llenan, no sé por qué me llenan como de esperanza, como esos universos, en un mundo, como te digo, porque ahora que mencionabas la ruina, en estas sociedades nuestras, sobre todo en países como Colombia, es muy difícil producir ruinas, porque los edificios no se abandonan, las cosas tienen que ser utilizadas todo el tiempo tienen que ser recicladas. Todo el tiempo. Si no las tumban para hacer algo nuevo, que eso pasa mucho con Medellín, ¿cierto? Que se está como construyendo sobre sí misma todo el tiempo, sin ninguna, pues con toda desfachatez y sin ninguna preocupación por la memoria o por cualquier cosa. Es muy difícil encontrar ruinas, que las ruinas también tienen una cosa noble, hay una cosa romántica obviamente y cuando digo romántica también del romanticismo, como ese amor por las ruinas, por los edificios que vuelven que la naturaleza vuelve y retoma, y aquí todo tiene que ser utilizado por la precaria, pues también porque somos una sociedad precaria, todo tiene que ser utilizado, reutilizado, reciclado, pero también lo que uno ve no son ruinas, sino ruin, es como un estado, es como si estuviéramos todo el tiempo, y yo lo veo mucho en el centro, tanto en las personas como en las cosas, como en una decadencia perpetua, que no alcanza a terminar, nunca está ahí, nunca se acaba y está ahí. Y como finalmente nunca